Un gusto estar nuevamente con ustedes. Retomamos esta nueva temporada. Queremos seguir compartiendo experiencias, compartiendo nuestra vida en este podcast El hábito no hace al monje. Y hoy en especial yo creo que hay algo que la realidad nos está interpelando y es necesario ponernos en marcha a nivel práctico y a nivel teórico, decir qué nos toca hacer, ¿no? Hay personas invitadas, alguien que ya conocen, que nos acompañó la temporada pasada, pero dejo que ellos aquí se presenten y un gustazo poder compartir este espacio aquí con ustedes. Gracias, Lalo. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a esta nueva temporada. Yo soy Yael Posadas y un gusto volver a compartir este espacio en comunidad, en iglesia. Y bueno, antes de hablar del tema que vamos a tener el día de hoy, quisiera presentarles a una amiga que providencialmente nos está acompañando el día de hoy. Ayer en la noche a las 12:30 le envié un mensaje a Lalo y pues bueno, ahorita ya es una realidad que Tere nos está acompañando, pero bueno, dejo que te presentes. Bienvenidísima a este espacio, Tere. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, días, noches cuando estén escuchando esto. Mi nombre es Tere Ramos, soy de la diócesis de Saltillo y bueno, me ha tocado caminar y hacer opción por los adolescentes y jóvenes en mi vida, en mi juventud, y es algo que bueno, he hecho con mucho gusto a lo largo de casi 10 años o más de 10 años, y actualmente acompaño a los adolescentes y jóvenes a nivel nacional dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Pastoral Juvenil a nivel nacional. Un gusto estar con ustedes. El gustazo es nuestro que compartas aquí con nosotros. Y nada más algo que ahorita decías que se me hizo muy bonito, Tere, es estoy haciendo opción por jóvenes y adolescentes. Sí. Yo creo que si en la iglesia no se hacen opciones, difícilmente pasan cosas, ¿no? Difícilmente se logran hacer procesos profundos y verdaderos a nivel estructural y a nivel pastoral, ¿no? Entonces, qué padre este servicio que prestas y que yo creo que viene a bien para lo que hoy queremos platicar, ¿no? Yo creo que la experiencia va a ser muy nutrida de lo que aquí podamos platicar. Y ya decía yo, o sea, yo creo que la realidad hoy en día nos está diciendo algo. Si no prestamos atención, va a pasar de largo lo que la realidad nos dice, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia necesita dar una respuesta. Podemos acomodarnos a como ha dado respuestas a lo largo de la historia, creer que esas respuestas que dio son vigentes, o preguntarnos justamente si son vigentes y qué otras formas de respuesta podemos dar, ¿no? Claro. Y fíjate que yo diría no solamente la realidad, sino el espíritu mismo, ¿no? O sea, pensar de que todo lo que acontece al interior y al exterior de la iglesia, que ahorita vamos a ver qué entendemos por iglesia y cómo nos hemos organizado históricamente, pues también tiene un sentido espiritual o un sentido de un espíritu que emergen nuevos movimientos en nosotros. Y ese es el tema del día de hoy. Lo habíamos denominado como modelos de iglesia, pero vamos a ver qué tal sale, ¿no? La intención es empezar a platicar en esta, diría yo, un modelo, como le llaman también, ¿no? Esta época de cambio a nivel eclesial, que estamos encontrando nuevos paradigmas, nuevos caminos, incluso se llamarían algunas crisis eclesiales. ¿Para dónde nos está llevando la iglesia? Entonces, sin más, pues le damos inicio a este podcast muy especial hablando de estos modelos de iglesia. Yo quisiera contarles un poco, para abrir el tema, ahorita que en pandemia, como desgraciadamente mucha gente perdió la vida, al menos en la diócesis de San Luis Potosí, hablando por ejemplo de presbíteros, más de 16, ¿no? Más de 16 presbíteros perdieron la vida en un periodo de 1 año y medio. Y bueno, a partir de esto empezó a haber como un diálogo y un discurso de que había una crisis vocacional, ¿no? Ya no hay crisis vocacional. Si ya había antes este discurso de crisis vocacional. Y yo me ponía a pensar, bueno, a lo mejor sí hay una crisis vocacional a nivel como de sacerdotes, de consagrados. Pero yo decía, es que yo creo que hay una crisis del modelo de iglesia. Es decir, estos signos de los tiempos nos están diciendo que hay que hacer algo diferente, ¿no? Es decir, que no todo tiene que estar autocentrado en el clero, sino que hay otros modos en que históricamente la iglesia se ha organizado y no pensar de que la iglesia ha sido así siempre, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas malas,
pero hay otros modos de ser iglesia. Entonces, pues bueno, yo no sé qué piensan de esto, si hay crisis de vocaciones, crisis de modelo eclesial, o con qué iglesia podemos estar soñando el día de hoy. Ok, pues está canijo. Yo creo que la crisis está, y yo me atrevería a decir, y es algo que yo comento mucho con los muchachos, de que a veces la crisis nosotros la encerramos de iglesia o de vocación, pero hay una crisis de vida. Los obispos la han determinado como esa crisis antropológica, ¿no? Donde la persona ni siquiera se siente persona. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando platico con algunos adolescentes o jóvenes. Yo les digo, primero haz que la persona se sienta persona y después hijo de Dios, ¿no? Y yo creo que es algo, retomando lo que decías ahorita, del caminar del modelo de iglesia histórico, pues como esas primeras comunidades, ¿no? Donde a lo mejor no existía como, pues claro que había una jerarquía, pero era completamente distinta, pero era el ser comunidad, ¿no? O sea, era el encontrar un lugar que no era una estructura de un templo, sino era un espacio físico donde te encontrabas con la otra persona, y era ahí donde fluía el espíritu, ¿no? Entonces yo creo que es como esa parte de no solo no saber qué quiere Dios de mí, sino ni siquiera reconocerme como persona, pues mucho menos como hijo de Dios. Fíjate, Tere, se me viene, estaba leyendo hace poco que un autor que hablaba de que los primeros cristianos se acercaban a la iglesia no tanto porque decían, ay, quiero ser bautizado o quiero ser cristiano, bueno, claro, por el testimonio, sino también porque la iglesia o la comunidad de los primeros cristianos ofrecía una comunidad de apoyo para huérfanos, para viudas, y decían, es que ahí puedo encontrar apoyo, ¿no? O sea, puedo sentirme persona. Después, y no, mejor dicho, no después, a la par entendían que esa dignificación de la persona era eso que venía a proclamar la Cristo. gracia. Decían, no manches, esto es ser cristiano. O sea, no era como la idea del cristiano y después te ayudo, ¿no? Sino decir, ven, te acojo, y después en este proceso te estás dando cuenta que todos somos hermanos, ¿no? Sí. Y decía, caray, o sea, me preguntaría si ahorita como iglesia estamos respondiendo a nuestro deseo profundo de ser personas. Sí, a ver, yo vería esto como que cuando hablamos de crisis se prenden los focos rojos, como sí, que hay algo que está mal, ¿no? Viene la alarma, ¿no? Como que da miedo, o sea, en un sentido de que se está poniendo en juego lo que creíamos, lo que pensábamos, lo que sentíamos, lo que hacemos, ¿no? Ajá, porque cierta seguridad se está diluyendo, ¿no? Cierta seguridad ya no cumple su función, ¿no? Entonces, hay dos opciones, ¿no? Ante la crisis, resistirnos y ser tercos, ¿verdad? Como decir, no, esto es y vamos a sacarlo adelante, ¿no? O la otra, decir, la crisis como la gran condición de posibilidad, ¿verdad? De que algo nuevo suceda, ¿verdad? O sea, yo veo la crisis como el sábado santo, ¿no? O sea, dices, ¿qué pasó? No sé, pero es ahí la gran posibilidad de que algo nuevo surja, ¿no? De que viene un domingo, ¿no? De que viene una resurrección que le da un giro completamente a un planteamiento incluso de seguimiento de Jesús. O sea, cambia incluso lo que los discípulos pensaban que era seguir a Jesús, ¿no? Entonces, qué bueno que como jóvenes estamos en esta crisis y dentro de la iglesia, ¿no? Porque yo creo que la palabra que podemos dar, el testimonio que podemos ofrecer, pues es de gran novedad, ¿no? Y eso, yo creo que en medio de la crisis toca voltear la mirada a Jesús, ¿verdad? Toca voltear la mirada. Yo creo que el gran error sería decir, ante la crisis vamos a sostenernos en la estructura y no hay que voltear la mirada a Jesús, ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo muy importante. Y en esto que mencionamos, yo creo que se me hace muy bello esto que comparten de las primeras comunidades, ¿no? Yo pensando en lo que queríamos platicar hoy, pensaba en Kierkegaard, filósofo y teólogo, ¿no? Y él hace como la gran crítica a la sociedad de su tiempo, es decir, él denomina cristiandad, que entonces te conviertes en cristiano como por burguesía, porque es lo que la mayoría está haciendo, ¿verdad? Y él habla, dice, pero hay pocos cristianos, hay mucha cristiandad, ¿no? Y yo creo que parte de la crisis es que espanta, en especial yo creo que cuando se habla en términos de clero, se espanta que tal vez somos menos,
¿no? Y digo, pero oye, qué padre que entonces estamos en la posibilidad de replantearnos si no conviene pasar de un modelo masivo de cristiandad a un modelo de pequeñas comunidades de cristianos. De calidad. De calidad y de encuentro, ¿no? Exacto. Claro. Muy bien. Yo creo que, retomando esta parte de las crisis, a mí me sorprende mucho como después de estos periodos que hemos vivido de crisis, porque a final de cuentas han sido una crisis, yo creo que ya nada puede detenernos, ¿no? O sea, la crisis que acabamos de vivir, y el Papa lo decía mucho en aquel mensaje, ¿no? En la plaza de San Pedro vacía, y él hacía mucho hincapié en eso, ¿no? De decir, pues ante la crisis allí está Jesús, o sea, Él va a estar siempre contigo, y es una manera de hacerte saber que la crisis te va a hacer crecer indudablemente, o tiene que hacerte crecer, ¿no? Entonces, esa como en ese modelo de iglesia nuevo que buscamos como, pues digo, desde nuestra realidad, ¿no? Como jóvenes también, pues es una iglesia creativa, es una iglesia en salida, ¿no? Como el Papa lo ha invitado también, y que nos motiva siempre a estar superando esa crisis, o sea, que esa crisis no se convierta como en decir, ay, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya aquí me quedo. O ya no hago nada, ya mejor a ver qué pasa, ¿no? O que alguien venga a rescatarme. Creo que esta generación, aunque la denominan a lo mejor, ¿no? Como una generación débil o una generación que de repente tiende a quedarse como en una zona de confort, la crisis la ha hecho crecer. O sea, sin duda ha crecido. Me atrevo a lanzar de una vez esta pregunta, o sea, ¿qué desafíos vemos como iglesia ante esta crisis, ¿no? Es decir, ¿cuáles son estas cosas que la crisis nos está dando oportunidad para cambiar, ¿no? O sea, dentro de la iglesia. Y bueno, estamos hablando de dentro y fuera de la iglesia porque hay esa concepción, ¿no? Como decir, bueno, la iglesia y el mundo, ¿no? Pero a ver, la iglesia es como esta manera, está en función, y ahorita era lo que leía, que quizá lo leías tú también en este libro, en función del reino, ¿no? La iglesia está en función del reino. Pero bueno, igual tenemos que poner atención a la iglesia como una estructura humana para ver qué cosas nos están desafiando y que creemos que dentro de esta crisis necesitan ser transformadas, ¿no? Entonces me atrevo a lanzar esta pregunta, ¿qué cosas, no? O sea, ¿qué cosas específicas creemos que en nuestro modelo de iglesia tienen que ser transformadas por este espíritu renovador? No sé, si tengan alguna idea. Sí, a ver, yo lo primero pensaría como algo que yo intuyo que requiere este paso de transformación, Yael, es como algo que ya mencionaba Tere, como regresar al espíritu de encontrar un hogar, de encontrar una posibilidad de encuentro, ¿no? de reconocimiento. O sea, yo lo pienso y mucho de la pastoral actual se remite al domingo, ¿no? O sea, como el domingo como la centralidad, decir, va, pues a nivel ritual, a nivel litúrgico, pues sí, tiene una centralidad fuerte, ¿no? Pero qué triste que el encuentro sea ese, y yo cuestionaría qué tipo de encuentro se da en una misa de domingo donde está saturado, es decir, hora tras hora, tras hora, tras hora hay misa, y se pierde la posibilidad de un gran encuentro con quienes están allí. O sea, lo que se termina a veces convirtiendo, y digo, tristemente, es como en un simple escuchar y yo no hablo, ¿no? Y quién sabe qué tanta conciencia tengo como de ese momento de estar ahí, ¿no? Que sería riquísimo plantear otro modelo dentro del gran encuentro que puede ser un domingo, ¿no? Entonces yo digo, híjole, es una posibilidad, una riqueza, pero estamos acostumbrados ya a un modo, y hay quién sabe si nos hemos atrevido a cuestionarlo, ¿no? Que puede hacer de otras maneras, ¿no? El cómo se vive un domingo, ¿no? Que pues es cuando todos descansan, cuando hay más posibilidad de tiempo, y decir, híjole, y aprovechar la hora que tengo ahí para solo eso, pues qué pena, ¿no? Sí, muy bien. No, yo ahorita que estaban hablando de eso, yo estaba así como que, ¿cómo le hacemos? Qué difícil. No, yo creo que en este encontrarte un hogar entra la parte del acompañamiento, okay, ¿no? Nosotros hacemos como esa reflexión siempre de
el joven, yo recuerdo en la Christus Vivit, en el sínodo de los obispos, se hablaba mucho del acompañamiento. Y el Papa Francisco es, ay no, de verdad. Oye, que te tocó participar, ¿no? Me tocó participar en el el foro post-sinodal, que es como después del sínodo. Ustedes saben que este sínodo fue un sínodo distinto a otros sínodos, ¿no? El sínodo de los jóvenes. Entonces, después del sínodo hacen una reunión con jóvenes y es donde a mí me toca participar en Roma. Y yo recuerdo que hablaban mucho del acompañamiento. Entonces, en este ser hogar, pues tienes que saber acompañar, pero también saberte acompañar, ¿no? Y reconocer, yo me acuerdo que en una charla algún padre nos decía, el primer acompañante es Dios. Entonces, tú como asesor, tú como miembro de la iglesia, en este modelo que queremos seguir, pues déjate acompañar por Dios. Porque a veces en el domingo de iglesia, lo que menos está es Dios, o sea... Y estás lleno en un templo lleno de otras personas donde puedes encontrar el rostro de Dios, pero lo menos que te encuentras es con Él. Entonces, en esta actitud de modelo de acompañamiento, como con los caminantes de Maús, ¿no? Ese momento donde Jesús se acerca, donde Jesús escucha, donde Jesús responde con una acción concreta a los caminantes, donde Jesús permanece con ellos, pero también donde Jesús se va, ¿no? Yo recuerdo como esta parte en el acompañamiento importante de saber dejar, ¿no? O sea, que la persona tenga tal experiencia con Dios en ese domingo que al irse sepa que tiene una misión, ¿no? Y como esos caminantes diga, ardía mi corazón al escuchar su palabra y entiendo la misión de ir a evangelizar. Y una misión que es urgente, ¿no? Muy, muy urgente en nuestra iglesia. Entonces, yo creo que en esta parte de sentirse hogar entra como el acompañamiento de las personas, que es como ese acompañamiento materno y paterno, ¿no? De la presencia de Dios en nuestra vida. Sí. Fíjate que yo lo conectaría con un tercer punto, hablando como de comunidad, acompañamiento, y que ya lo mencionabas, Tere, la experiencia espiritual o la experiencia religiosa, como se ha llamado. Siento que hay, dentro de esta crisis, hay una crisis de espiritualidad, o una crisis de mística, una crisis de experiencia espiritual, ¿no? O sea, es como... Luego se critica mucho, ¿no? Desde dentro y desde otros foros dices, bueno, es que tú eres católico, eres cristiano y mira, independiente de las críticas que se hagan, y hay una realidad, aunque a veces sean críticas muy duras, hay una realidad de que hay una ausencia de experiencia de Dios, ¿no? Es decir, parece que importa más sostener otras estructuras de la iglesia que el fin último, que es la transfiguración, o como lo decía Conchita, hablando de espiritualidad de la cruz, la transformación en Jesús, ¿no? Que solo se logra teniendo una relación con Él, ¿no? Y uno ve y experimenta luego conectándolo con este sentido de comunidad. A veces las Eucaristías yo siento a veces unas designificantes, o sea, que no dicen mucho, ¿no? O sea, que el Padre está así por mi culpa. Por ejemplo, en el momento, ¿no? del perdón, decir, les pido perdón a ustedes, hermanos, que me he equivocado. Me conmueve ese momento porque a veces no nos miramos a los ojos, ¿no? Es decir, estamos así como... hay tanto ritualismo de por medio que el sentido verdadero, y no porque sepamos cuál es el sentido verdadero, pero al menos hemos experimentado, pero esa experiencia de Dios se lleva como a un segundo término, ¿no? O sea, se olvida y a veces seguimos en este modelo de cristiandad, ¿no? Donde para los 15 años, para los bautizos, para las bodas, es la iglesia. Claro. ¿No? Y no porque esté mal incluir en esos momentos, pero no hay una experiencia de comunidad con el otro que es Dios, ni conmigo mismo, ¿no? Entonces yo agregaría estos 3 puntos, como comunidad de acompañamiento, experiencia espiritual o experiencia religiosa, que sin ella yo creo que difícilmente vamos a poder escuchar al Espíritu, ¿no? Sí, mira, recurriendo al libro que ahorita te enseñaba antes de iniciar, o sea, Leonardo Boff hace esta triangulación que a mí se me hace como muy precisa. Dice, a ver, la triangulación tiene que ser entre el reino como el proyecto o a lo que le tiramos, ¿verdad? Como experiencia incluso de Dios. Luego dice, está el mundo como lugar de realización del reino, y la iglesia como signo del reino, ¿verdad? Híjole, a mí se me cayeron los calzones cuando leí eso. Dije,
¿Qué estoy órale, haciendo? esto está fuertísimo. ¿Sí te los ¿verdad? volviste a poner o no? Sí, ya los traigo, porque dije, qué grueso, porque entonces la tarea es esa, ¿verdad? Ser signo de lo que esperamos que pase, ¿verdad? Y ahora sí nos pone en marcha, o sea, yo soy fiel creyente de que la esperanza tiene que moverte a construir aquello que esperas, ¿verdad? Si es una esperanza pasiva de vénganos tu reino, Padre, difícilmente va a pasar algo, ¿verdad? Yo creo que es cuando toca regresar a Jesús, alguien que espera el reino construyéndolo, ¿verdad? Entonces decir, ¿qué modelo de iglesia esperamos? ¿Qué nos genera esperanza? ¿Qué nos falta para empezarlo a construir? ¿Verdad? Yo estoy fascinado escuchándolos, ¿verdad? Ahorita yo me siento bien cuestionado dentro de una estructura eclesial y religiosa, ¿no? Claro que es fácil criticarlo, pero somos parte de ello, Sí, ¿no? sí. Y digo, ¿quién sabe si donde estoy ahorita es donde más puedo dar signo y testimonio del reino, ¿verdad? Siendo iglesia, Claro. ¿verdad? Y yo creo que el cuestionármelo me da mucha alegría, no deja de darme incertidumbre, así como que, ¿qué hago, verdad? Como por dónde empiezo. Pero a mí dentro de una de las oraciones que luego dicen los presbíteros en el ritual, la neta no sé ni qué parte es, pero viene después de la consagración, y le hacen una petición a Jesús, dice, que seamos un vivo testimonio y que tu iglesia sea un recinto de paz y misericordia. Híjole, vibro con eso y digo, qué padre que el modelo que queremos esperar lo construyéramos desde la misericordia, ¿no? Desde el reconocimiento del otro, y que sea un espacio para que el otro habite y según sus necesidades pueda también encontrar apoyo, ¿no? Sí, yo creo que, la misericordia viene a ser parte de esta experiencia viva en nuestro día a día de la presencia de Dios y de su perdón, ¿no? Ahorita que hablabas de los 15 años y la boda donde a veces solo ahí nos acercamos a Dios, yo siempre me he puesto como a pensar de decir, bueno, pues si es la única vez que te vas a acercar a Dios, pues que te lleves esa misión, ¿verdad? O sea, qué padre sería que pensáramos en ese modelo de iglesia donde de verdad la humilía va a ser una experiencia de Dios para la persona que sabe que se va a ir y a lo mejor no va a volver nunca, pero se va a ir con esa semillita y decir, ok, aquí estuve en la presencia de Dios y me llevo esa misión, ¿no? Pero pues no, porque luego regañas al que está hablando y luego que no sé quién entró con chicle y demás, ¿no? Digo, eso pasa en otros países, en México no pasa, en San Luis menos, no, pero o sea, como esa realidad de decir, pues es la única oportunidad que tienes, o sea, que la persona experimente esa presencia de Dios. Y yo creo que la esperanza me mueve a la experiencia del Espíritu en cada persona, ¿no? Y es como ese significado o ese concepto de la sinodalidad de la que tanto se habla hoy, ¿no? Yo recuerdo que una vez un obispo, pues malamente decimos, ¿no? La palabrita de moda, la sinodalidad ahorita es como lo que todo el mundo tiene que hablar. Pero un obispo nos decía, es que la sinodalidad es escuchar al Espíritu que brota en cada persona, no la opinión de cada persona. Y yo, no, pues sí. Porque o sea, qué difícil es la sinodalidad cuando tú piensas distinto a mí, pero es que no es lo que tú pienses, es lo que el Espíritu va expresando en cada persona desde la experiencia de Dios. Entonces, la sinodalidad se convierte en esta escucha de los dones que Dios ha puesto en tu vida, no de lo que tú creas o de lo que tú juzgues a partir de una experiencia, sino de dejar que Dios sobre en tu vida. Entonces a mí eso como me dio muchísima esperanza. Dije, ahora nomás nos falta entenderlo y vivirlo. Sí. Pero vamos paso a paso, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, o sea, como que el paso o la invitación de la sinodalidad es, por ejemplo, la escucha, ¿no? Exacto. Y yo creo que conocerán o han escuchado este documento que lo acaban de sacar, ¿no? Por esta preparación del sínodo sobre la sinodalidad, que lo titulan, ¿no? Ensanche el espacio de tu tienda. Ayer lo estaba como leyendo, que es una cita de Isaías, y dije, qué bonito, o sea, es decir, como que nos estamos invitando a ensanchar nuestra escucha, nuestra vista, nuestra mirada, a dejar que el otro llegue, nos diga cómo ve la iglesia, cómo ve esta experiencia de Dios y cómo escucharnos, ¿no? Es decir, presbíteros a laicos, obispos al que no pertenece a la iglesia como tal. Exacto. Y yo creo que ahí hay otro desafío muy grande, que hay como se habla mucho de esto, pero creo que se sigue hablando porque no lo hemos podido solucionar.
sobre este clericalismo que tenemos tan marcado dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? Y que no solamente es una cuestión de personal, sino estructural, donde, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, uno dice, pues es que el sacerdote, la máxima autoridad, claro, porque no hay, por ejemplo, una preparación para nosotros los laicos, ¿no? O sea, luego yo me quedaba pensando, yo a veces que me entusiasman estos temas de teología y todo, digo, claro, o sea, es que yo digo, me puedo sentir entusiasmado de esto, pero no por eso, es decir, necesitaría, digo, a veces creo que necesito estar en una congregación religiosa para empezar a estudiar filosofía, teología, porque de otra manera, ¿quién me va a pagar los estudios? ¿Quién me va...? ¿Cómo que no me pueden mandar a Roma a estudiar? ¿Cómo que no puedo estudiar en la Gregoriana, ¿no? Y es una cosa que yo lo he experimentado, sí, ¿no? sí, a lo mejor tú también te ha pasado, sí. Tere, que dices, pues claro, claro, ¿cuándo vas a poder ver a algún laico dar un mensaje dentro de la homilía si no tienen una preparación y no hay una experiencia? Porque la misma estructura sigue privilegiando la formación, la experiencia, la palabra de pocos, ¿no? Y lo digo así como desde lo más sentido, ¿no? Pero que digo, hay muchas estructuras que se van abriendo a eso, ¿no? Sí, y es que fíjate, yo desde dentro de una congregación Ajá. te puedo evidenciar ese gran círculo vicioso, ¿verdad? En el que parece que al presbítero se le ha formado para eso. Y si alguien más lo hace, entonces, ¿cuál es mi labor dentro? Tristemente, yo lo voy a decir así, tristemente yo creo que se ha reducido su labor a algo sacramental, ¿verdad? Cuando podría ser más amplio, ¿verdad? Y entre todos los cuestionamientos que yo he tenido últimamente, platicando el otro día con una amiga, le decía, es que me da miedo como lo que he percibido, ¿verdad? Porque le digo, si me vislumbro afuera, sé que también puedo aportar en proyectos, entrarle, digo, pero me di cuenta del privilegio que tengo al decir, si ahorita propongo algo, no me lo cuestionan. Pasa, o sea, pasa los filtros, ¿verdad? Viene del religioso. Entonces me dio un horror darme cuenta de eso. Fue así como que dije, lo había escuchado, pero lo estoy viendo, lo estoy palpando, ¿no? Y me hizo contactar con esto que ahorita dice Yael, que seguramente has pasado, Tere, ¿no? Es decir, la dificultad por el miedo que le representa tal vez a la estructura clerical, a la estructura de los presbíteros, que otros hagan el aporte que ellos pueden dar y que a veces lo hagan mejor, ¿no? Dice, pues es un horror, mejor no los dejo, ¿no? Pero no sé qué, si esto de verdad lo ven o solo... Sí, o si tú también lo has experimentado. Ajá. De alguna manera. Sí, se las voy a poner peor. Soy laico y soy mujer. Entonces es muy difícil a veces y yo he comprendido también esta parte de que el clericalismo lo hemos hecho los laicos, ¿no? Y recuerdo que cuando se habla del clericalismo en esta preparación al sínodo, se habla también de que el clericalismo viene desde esta base que criticamos, ¿no? O sea, de los laicos también permitimos este fenómeno del clericalismo, ¿no? Y de no generar como una eclesialidad, ¿no? Como ese ser iglesia al servicio del reino. Entonces yo creo que me ha pasado como esa realidad, ¿no? Y yo en broma, pero yo es algo que ha estado en mi corazón últimamente más constante, decir, pues es que yo quiero estudiar fuera, ¿no? Y yo decía, ay, pues sí, pero pues no les sirvo, ¿no? Porque cuando mandan a estudiar fuera es porque donde vas a recibir esos estudios, por ejemplo, en países de Europa donde la crisis vocacional es mucho más grande, pues entiendes que el sacerdote que va a estudiar allá pues va a servir en una comunidad. Y digo, no, pues no puedo ir, pues no le sirvo. Entonces, o sea, como que comprendes como esta realidad después, ¿no? Pero lo dices, ¿y por qué no? O sea, al contrario, ¿no? Entonces, entra como esta parte del clericalismo que también es como yo creo que una justificación del no sabernos iglesia. Insisto, ¿no? Regresar a la base de esas primeras comunidades donde se sueña con esa construcción del reino desde la presencia de la otra persona, como donde en los dos está Dios, o sea, no hay necesidad del título, del cargo, del poder, que claro que tenemos que ser pastoreados, o sea,
porque luego viene el otro extremo, ¿no? De, entonces no necesitamos de los sacerdotes. Claro que necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros, ¿no? Yo siempre les decía en broma a los muchachos y a los padres, de repente así como en carrilla, les decía, ¿por qué a los jóvenes no les toca dar el retiro de Cuaresma para el sector parroquial? ¿Qué les toca? Pues la dinámica, ¿no? Pero ellos son capaces de hablarle a un adulto y de explicarles desde su experiencia de joven la presencia de Dios en su vida. No, es que el joven solo le puede hablar a los jóvenes. Y yo así de, no. O sea, es claro que sí, porque hay un mismo lenguaje, hay una misma realidad, pero el joven puede plantarse frente a una estructura mucho más grande y hablar de su experiencia de fe con una madurez igual o a veces hasta mejor, porque la experiencia de fe que vive un laico se vive en el trabajo, se vive en la escuela, se vive en la misma familia, que el que ha decidido dedicar su vida y consagrarse para ello, pues renuncia a, ¿no? Con una manera como mucho más determinante. Entonces dices, pues qué fácil es ser católico cuando estás consagrando tu vida, porque pues es tu vida, ¿no? Pero sé católico y sirve, a mí me sorprende mucho, ¿no? Como sé católico y sirve, pero tienes un trabajo de una jornada de 12 horas, 6 días a la semana, con un sueldo básico, y además es el señor que está o la señora que está súper firme en la parroquia, y que dices, pues sí se puede, o sea, y tienes la misma capacidad y la misma experiencia de Dios. Entonces yo creo que es un proceso. Yo siempre hablo mucho y a la gente que me escucha le da siempre mucha risa porque yo siempre hablo de procesos, pero es un proceso que vamos caminando como iglesia. Y en la iglesia sabemos tener procesos largos, a veces demasiado largos, que van cayendo como en dejar eso como en el escritorio, ¿no? Sí. Pero un proceso que sin duda nos va a llevar a reconocer esa redención, a reconocer esa construcción de algo nuevo como iglesia. Y pues ¿qué hacer? O sea, digo, en medio de tantas ideas, ¿qué hacer? O sea, desde donde estamos, desde el servicio, dentro de una pastoral, desde una congregación, desde la vida de laicado, ¿qué hacer? O sea, cómo promover, cómo hacer emerger estas intuiciones del espíritu que ya desde hace años están entre nosotros, ¿no? Como que sé lo que se me viene, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? O sea, yo sí tengo una sensación de que vamos a tener que picar piedra. Y fuerte, ¿verdad? Fuerte. O sea, yo creo que sabemos bien que por el puro deseo no va a pasar, o por estarlo nombrando discursivamente no va a cambiar. O sea, yo sí veo estructuras demasiado rígidas, cimentadas, y va a tocar ir picando piedra para que más o menos se tambaleen, ahí como que se cuestionen. Digo, esto no sé si hoy va a ser así como medio duro y polémico lo que pueda decir, pero como el decir, aquí lo estamos rebotando y qué padre, ilusiona. Si vamos a un seminario, ¿qué se está enseñando? Entonces ahí viene el gran problema estructural, ¿no? Porque podremos tener muchos deseos, mucho empuje, pero si se sigue replicando un sistema desde también una parte fuerte que va a seguir promoviendo esa formación, sí. Entonces yo creo que toca picar piedra, como aprovechar a quienes ya se están cuestionando, ir haciendo ensayos de otras maneras, de otros modos, ¿no? Esto yo creo que del acompañamiento es vital, ¿verdad? Entonces el decir, y si voy a decir una idea al aire, ¿no? Y si una misa de domingo con el grupo de jóvenes la pensamos que cada joven lidere un grupo de reflexión, entonces nos vamos por grupitos en la misa de domingo y comparten la palabra y después regresan y juntos, alegres, siguen el rito. Pero quién sabe si en una estructura de un seminario se les permita pensar eso, y es mejor guiarnos en la rúbrica. Sí. ¿No? Fíjate que yo pensaba como, claro, ahí como luego, sí, está terrible también tendencia a polarizar, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, yo también creo que un paso es seguir teniendo experiencia de iglesia, uh-huh. ¿no? O sea, luego, claro, esto es muy discursivo, pero la experiencia, yo me acuerdo hace 3 semanas venimos aquí con las hijas del Espíritu Santo, con unas personas que estuvieron en el SEC, mi papá, unos amigos, estaban las hijas, estaba Juanjo, uh-huh.
llegamos y es la experiencia de sentirnos comunidad, ¿no? Ujú. O sea, de que pedíamos unos por otros, cantamos, yo me llevé la guitarra y digo, wow, esta experiencia de sentirnos reconocidos mutuamente es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Y sobre todo con aquellos que creemos más diferentes dentro de la iglesia. El Papa ahorita en la conmemoración de los 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II decía un discurso, ¿no? Pero se recuperaba esto, ¿no? O sea, no caigamos ni en el progresismo ni en el conservadurismo, ¿no? Es decir, hay que comprender que la iglesia va más allá de todo eso, ¿no? Esta esperanza escatológica de decir, no basta solamente con agarrar tendencias de moda o solamente decir porque la tradición ha sido tan fuerte, ¿no? Pero yo creo que sí necesitamos escucharnos desde la experiencia de sentirnos hermanos. Y la experiencia de iglesia no solamente dentro de una celebración eucarística, sino lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí. Reunirnos, reconocernos, compartir vida, compartir el pan, y que de esas experiencias vaya emergiendo esa luz del Espíritu, ¿no? Yo creo que es otro punto que yo me siento invitado, me siento comprometido para poder seguir haciendo realidad esta noción espiritual, ¿no? Sí. Sí, Concuerdo con todo. Yo creo que además de todo lo que ustedes han aportado, es importante formarnos como cristianos. A veces creemos que el laico es el que va a estar en la asamblea solamente, ¿no? En ese domingo en misa. Ahorita que hablabas de esta idea de la reflexión, yo decía, va, o sea, y lo he vivido. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando voy a algunas parroquias en mi diócesis y la gente lleva su cuaderno, por ejemplo. A mí eso se me hace, digo, es otro nivel, o sea, es una experiencia de Dios distinta. Y ese es el chiste. Me encanta, por ejemplo, obispos que te dicen, ¿qué te pareció la palabra de Dios hoy? Y dedican esa charla o ese discurso que en la liturgia viene el discurso del sacerdote hacia la asamblea, lo comparten. Entonces ahí ya te estás quitando algo que solo es tuyo, ¿no? Y hablamos de lo que decías ahorita, ¿no? Entonces, ¿ya no voy a hacer nada? No se trata de eso, lo vas a compartir. Y digo, a nosotros en el norte como más liberales, la idea se me hizo fantástica y estoy segura que nadie, o no muchos, se rasgarán las vestiduras, ¿no? Pero a lo mejor en el centro o hacia el sur, pues te censuran esto en 3 segundos, ¿verdad? Entonces, digo, hablamos de procesos, pero si conocemos el verdadero sentido, yo creo que un cristiano formado, híjole, revoluciona, o sea, de verdad, convencido de lo que cree, no por ese sentimentalismo, que es importante la experiencia de Dios desde el corazón, pero también desde el conocimiento y la formación de la fe, la maduración de la fe. Esa es una. El otro, yo creo que ya lo hemos comentado, no quedarnos estáticos, ¿no? Caminar, avanzar. Como iglesia mexicana, tengo que aventarme este gol, perdón, pero estamos caminando hacia un jubileo, ¿no? 2031-2033. Yo claro que no me había caído esta fecha hasta que empezamos con todo esto, ¿no? Yo decía, 2031, 2033, la redención, el acontecimiento guadalupano, de decir, y dicen los obispos en el proyecto global de pastoral, ¿qué tanto ha sido fermento de la redención? Y tú, o sea, ¿cómo era mi chamba? O sea, ¿era mi chamba que el otro se supiera redimido por Dios, que se supiera salvado? Pues sí. Entonces, yo preocupándome por crear grupos con estructura, ¿no? Y yo preocupándome porque hubiera coordinadores y se me olvidaba que tenía que hacerles sentir hijos de Dios. O sea, entonces es volver a ese amor y misericordia que Dios tiene, ¿no? Y bueno, la construcción de la casita sagrada de nuestra Madre Santísima es sin duda un decir, y yo creo que es una cachetada con guante blanco, ¿no? De decir, pues te pedí, una sola cosa te pedí, ¿no? O sea, que construyeras una casita para que mis hijos se encontraran con Dios, y tú me sales con todo el desorden que tienes de la sociedad mexicana, ¿no? Y tú de, ay, perdón. Es así como que esa parte. Y por último, la terquedad. Yo creo que como mexicanos somos especialistas en ser tercos, que a lo mejor una palabra más fina sería la perseverancia, ¿verdad? Porque es estar, insiste y insiste. Ahorita que hablabas de los seminarios, en mi experiencia ha sido un constante. Gracias a Dios ahorita estoy dando unos cursos en el seminario de mi diócesis. Chido. Pero han pasado 4 años desde que yo dije, es que tenemos que formar, ¿no? Y muchos obispos son conscientes de eso y es bien padre
porque es como que, me acuerdo, tuvimos una reunión hace poco y yo lo tenía en la siguiente diapositiva, ¿no? Y ellos de que no, es que nuestros seminarios hay que formarlos, y yo, usted lo dijo, monseñor, mire, les proponemos formación en los seminarios, ¿no? O sea, es algo que ellos están abriendo su corazón, porque yo creo que no es abrir la mente. En la iglesia no debemos de abrir solo la mente, sino el corazón, porque es ahí donde el Espíritu va a actuar y es ahí donde la sinodalidad se va a hacer vida. Entonces, abrir como ese corazón de decir, vamos a formarnos, vamos a capacitarnos, pero siempre desde procesos de formación de manera integral, ¿no? Uh-huh. Les daba mucha risa a los muchachos, y con esto termino mi conferencia. Nada, es que les daba mucha risa porque les decía que yo alguna vez lo había escuchado, y cuando se los dije pensé que todo el mundo lo había escuchado, y todos así de, ¿qué tiene esta loca? Si es que no podemos crear jóvenes deformes, ¿no? Que tengan mucha cabeza, que tengan muchas manos o que tengan mucho corazón, yo les decía. O sea, no puedes formar jóvenes que se basen solo en el sentimentalismo, o personas, ¿no? Digo, yo hablo de adolescentes y jóvenes por la opción que he hecho de vida, pero personas en la iglesia que tengan una cabeza enorme, ¿no? Entonces tú les hablas y el conocimiento te lo saben y lo dan, pero no hacen nada. O sea, como dices tú, ¿no? Aquí bien a gusto platicando, pero no hacen nada. O jóvenes que son actores sociales impresionantes, pero desde una fe vacía, ¿no? O desde un conocimiento de convicción, o un conocimiento de la fe muy vacía. O de esa manera, ¿no? Entonces yo les decía, pues hay que ser jóvenes equilibrados, ¿no? O sea, integrales, que sepa de Dios, que crea en Dios y que actúe como Dios, ¿no? O como Jesús lo ha ido marcando en el camino. Es como en esa ser integral, en esas formaciones integrales, donde el joven se sepa cristiano en todo lugar donde se desenvuelva, ¿no? Y ya. Amén. Sí, o sea, digo, ¿qué más le agrego? Una disculpa, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Muchísimas gracias. No, es que no sabíamos cómo eras. Por eso te invitamos. No, yo creo que cerrar este espacio, sin duda muy rico. Ojalá quienes nos escuchen se atrevan a hacer espacios, no necesariamente de podcast. Si lo quieren hacer, anímense, pero de dialogar también. ¿Qué iglesia sueñan? ¿Qué iglesia esperan? ¿Y qué se necesita para empezar a construirla, ¿no? Yo creo que con eso hago una síntesis de lo platicado, y de verdad qué gusto tener estos espacios y hacer iglesia en estos espacios. Gracias. Y pues bueno, mucho ánimo a seguir construyendo reino desde la experiencia profunda de Dios. Sí. Sí, soñar. Nunca dejemos de soñar con una iglesia, porque el sueño implica ponernos a actuar. Entonces, de verdad, nunca dejemos de soñar en la iglesia. Pues este fue un episodio de la nueva temporada de tu podcast, El Hábito No Hacia el Monte.